Recientemente salió en cines de México y otros países de Latinoamérica la película recopilatoria de los últimos episodios de Attack on Titan. Y nunca es un mal momento para volver a ver y llorar con este final. Este video no es una review de la película en sí, sino que estaré hablando del elemento que más me gusta de esta parte y la vital importancia que tiene con este anime y con su mensaje. Porque Attack on Titan cuenta con uno de los repertorios musicales más variados y de mayor calidad que existen en el anime, tanto por sus melodías y letras como por la forma en que complementan y mejoran las escenas en que aparecen. Por un lado, tenemos canciones épicas y enérgicas como Attack on Titan, Guren no Yumiya, The Rumbling, Juicy Big Girl o Shinso wo Sasageyo. Estas canciones se centran más en eventos específicos, como batallas y victorias importantes, con letras simples y directas, centradas en los roles y objetivos de los personajes y las emociones que experimentan en medio de las distintas confrontaciones que ocurren en la historia. Y por el otro lado, tenemos canciones más tranquilas, como Utsukushiki Sankoku Nasekai, Call Your Name, Red Swan o Under the Tree. Estas canciones funcionan como un altavoz para esos sentimientos que los personajes no pueden expresar libremente, como el dolor, el miedo, la nostalgia o el amor. Porque Shingeki no es una serie donde sus protagonistas hablen abiertamente sobre estos sentimientos, especialmente del último, debido al contexto en el que se desarrolla la historia. Esto llevó a muchos a tener dificultades para comprender los pensamientos o sentimientos de los personajes, ya que estos rara vez los expresaban en diálogos, lo que terminó provocando una ola de confusiones en la interpretación de sus actos. Y entre todas las canciones, hay una que mezcla ambos estilos, una obra maestra musical que cierra con broche de oro el final de Attack on Titan, y esa es A ti, 2000 o 20.000 años en el futuro. Cumpliendo el sueño de muchos, por no decir todos los fans de Shingeki, tuvimos el regreso estelar de Link Horizon para los 2 episodios especiales que darían cierre al anime, y junto con Yui Ishikawa, la actriz de voz de Mikasa, nos dejaron una canción tan hermosa como interesante, tanto por su estructura y mezcla de estilos musicales, como por su melancolía y desoladora letra, que entre ambos componentes consiguen unificar las 2 historias principales de Shingeki, la de Eren y Mikasa, y la de Eren y la humanidad. Usando como base la canción 13 inviernos, también compuesta por Linked Horizon e interpretada por Yui Ishikawa unos años atrás, esa canción habla del miedo constante de Mikasa por perder a Eren después de justamente 13 inviernos por la maldición de los portadores de los titanes. La letra expresa su angustia ante la incertidumbre de un futuro sin él y cómo podría ella seguir viviendo sin él a su lado. Y la primera parte de A ti, 2000 o 20.000 años después, da respuesta a esas inquietudes. Es como una continuación a esa canción porque comienza con la misma estrofa con la que termina la otra. Pero a diferencia de 13 inviernos, que especulaba sobre un posible destino, esta canción enfrenta una dolorosa realidad. La peor pesadilla de Mikasa se ha vuelto realidad, y el futuro que tanto temía resultó ser aún más devastador de lo que imaginaba. Es una balada cargada de dolor, culpa, miedo y nostalgia. Porque desde que salió de la isla tratando de detener a Eren, Mikasa se estuvo cuestionando y lamentando si las cosas hubieran sido diferentes si su respuesta en Liberio hubiera sido otra. Respuesta que consiguió momentos antes de matar a Eren. Y era lo que debía hacer, pero no lo que quería hacer. En ese momento entendió cuál era su papel en la terrorífica pantomima de Eren, convirtiendo un momento que debía ser de amor como su primer beso a uno de dolor, manchándolo con sangre y muerte. Pero después de eso, ahora no sabe qué hacer o a dónde ir. Estar con Armin como embajador,
¿Estar con Historia como soldado o qué? Porque se da cuenta de que aún sin Eren, su vida va a continuar. Las estaciones van a pasar y las plantas y árboles brotarán de nuevo, pero parece ser ella la única detenida en el tiempo sin querer separarse del árbol donde están los restos de Eren. Insegura de cómo afrontar la vida sin la persona que le daba rumbo y sentido. Mejorando incluso al manga con la aparición del fantasma de sus recuerdos cuando lo encontraba descansando del árbol, algo que durante años fue rutinario y durante otros más estuvo luchando por volver a ellos, algo que ya jamás sería posible. Y se recrimina por haber sido ella la responsable, sintiéndose culpable y egoísta por haber traicionado su última petición. Pero todo ese miedo y tristeza que ahogan su corazón terminan cuando se cruza con aquel ave que acomoda su bufanda. Hasta entonces, 13 inviernos y esta canción eran iguales en su letra y tono, hasta que comienza a escucharse de fondo la voz de Yuji Kaji, el actor de voz de Eren, de forma tenue pero etérea, como estando en ningún lado y en todos al mismo tiempo, para acompañar momentáneamente a Yui Ishikawa. Porque ese gesto, que probablemente no era la intención del ave, hace que Mikasa recuerda lo que representa esa bufanda que Eren le dio, el calor que le brinda, el de su hogar y el de la persona que ama. Y es aquí donde ambas canciones toman rumbos distintos. Mientras 13 inviernos sigue teniendo una letra depresiva, negativa y llena de dudas, a ti, 2000 o 20.000 años en el futuro, es todo lo contrario. Porque cuando llegan a su mente las palabras que más caracterizaban a Eren, pelea, pelea, finalmente acepta la realidad. Porque algo que aprendió junto a él es que el mundo es cruel, pero también muy hermoso. Agradeciendo el recuerdo de Eren, que vuelve a evitar que se rinda, y ahora estará con ella por siempre para no volver a caer jamás. Con una voz más calmada concluye esta parte de la canción, porque finalmente Mikasa acepta que debe continuar con su vida, cumpliendo el sueño de Eren, pero también siendo fiel a sus propios deseos. Y es finalmente que el tiempo vuelve a su curso. Las estaciones pasan, la ciudad se reconstruye, Armin y los demás regresan a Paradis y visitan a su amigo, y a pesar de nunca poder haber confesado su amor, Mikasa vivió con ese sentimiento el resto de su larga y pacífica vida, con su recuerdo hasta el final de sus días. Y aquí podría haber acabado, sería un bonito final, pero tras la muerte de Mikasa, Rebo, el cantante de Link Horizon, entra en escena cantando un requiem, dando comienzo a la segunda parte de la canción. Es breve, muy breve, porque al igual que el mundo, es poco el tiempo que nos da para llorar a aquellos que nos han dejado. Enseguida, resuena una melodía de tambores que parecen marcar el compás de una marcha militar, que nos recuerda a aquellas que nos acompañaron al inicio de la historia, significando una sola cosa, que el ciclo ha comenzado de nuevo. Rabia, decepción y vergüenza. El final extra que Isayama agregó posteriormente a la muerte de Mikasa parece definirse con esas tres emociones. No sabía lo necesario que era el post final o epílogo hasta que Isayama lo escribió y Link Horizon lo complementó con esta canción, porque retrata la dolorosa realidad de la humanidad, que es capaz de conseguir los mejores hitos y hazañas, pero también las mayores masacres y catástrofes, y que en lugar de centrarse en cómo preservar y mejorar la vida, lo hace en cómo terminarla. La masacre que provocó Eren consiguió su objetivo egoísta, permitió que sus amigos pudieran vivir su vida plenamente, pero el suceso del retumbar también fue una gran oportunidad para reflexionar y acabar de una vez con todas las guerras. Pero con el tiempo,
la simpatía y el perdón que una vez se prometieron se terminaron diluyendo y se sustituyeron una vez más por el resentimiento y la crueldad. Una parte que me gusta de la letra en esta parte es cuando habla de cómo el ser humano consiguió forjar máquinas de acero con alas, otorgándole la libertad de las aves para surcar los cielos que tanto anhelaba, pero que elige usarlas para llevar muerte a otros. Y que, incluso llegando a las consecuencias más extremas, como con el retumbar, tenderá a repetir su historia y siendo consciente que la venganza solo genera más venganza, la guerra más guerra y la muerte más muerte. No cambiará nada si cobardemente todos quieren justificar sus acciones con actos pasados o ajenos. Aquellos que una vez fueron oprimidos llegarán a la cima del poder en algún momento, y cuando tengan la posibilidad de cortar el ciclo y eliminar la opresión, serán ellos ahora quienes la ejerzan y continuarán intercambiando los lugares hasta el final de los tiempos, porque pareciera que esa es la naturaleza humana. Y me parece poético que el grupo que comenzó todo y que centraba sus canciones en por qué continuar la guerra, termine hablando sobre por qué continúa la guerra. En tan solo 45 segundos, la canción menciona hasta en 3 ocasiones que la historia se repite, que los errores se repiten, mientras presenciamos atentados y guerras que reducen a escombros aquel lugar que en algún momento nuestros personajes llamaron hogar. Sin embargo, a pesar de que lo parezca, el mensaje final de esta obra no es pesimista ni fatalista como todos piensan. Al contrario, creo que es uno esperanzador. Se retoma la reflexión y la analogía del padre de Sasha sobre el mundo como un vasto bosque, donde sus habitantes son cazadores, personas dispuestas a matar, pero que también deben estarlo para morir de la misma manera. Un bosque que debemos abandonar. No importa cuántas veces nos perdamos en el mismo lugar, tenemos que seguir intentándolo y evitar que las siguientes generaciones crezcan en él. Porque si en la naturaleza, donde ha habido muerte, donde ha habido destrucción, le das el tiempo suficiente, vuelve a surgir la vida, entonces en las personas, donde ha habido odio, donde ha habido violencia, ¿por qué no podría surgir amor y comprensión con el tiempo? Creo que el árbol donde inicia y termina Shingeki es una analogía del odio histórico de la humanidad y cómo cada uno debe tomar la decisión de qué hacer con él. Podemos ver el contraste entre ambos momentos. En el inicio, Ymir llegó a él asustada, herida en una pierna y perseguida por perros. Cayó en su oscuridad y se dejó cegar por su poder, renaciendo como el nuevo opresor. Y en el final, este chico sin nombre no está siendo perseguido, sino acompañado por un perro, vendado de una mano y cojeando apoyándose de un bastón. A pesar de sus heridas del pasado, está explorando, acercándose tras atravesar unas ruinas, no con miedo, sino con curiosidad, hasta llegar al árbol y detenerse para observarlo boquiabierto. Y antes de saber qué hará, la imagen se funde a negro. Y aquí es donde surge la magia de este final, porque efectivamente, a lo largo de su historia, Shingeki habla sobre los ciclos de odio, pero siempre de forma negativa, como si fuera parte de la naturaleza humana siempre tropezar con la misma piedra. Pero este momento es todo lo contrario. La incertidumbre es un mini final abierto esperanzador, y de aquí es que proviene el propio nombre de la canción. En 2000 años, el breve tiempo que pasó de Ymir a Eren, los humanos no pudieron dejar de resolver sus conflictos con violencia. Siguen ocurriendo guerras incluso tras la muerte de Eren, en una de ellas destruyendo Paradis. Pero quizás después de esa guerra por fin lo hayan conseguido, y si no, en la siguiente, y si no, quizá ocurra después de 20.000 años. Pero siempre se mantendrá el optimismo de que algún día se deje atrás la violencia y se intente resolver los conflictos de forma pacífica, porque la bondad y el perdón también son parte de la naturaleza humana. Y creo que este pequeño detalle hace un gran cambio en lo que es el mensaje final de esta obra, y agradezco a Isayama por añadirlo.
Este canal surgió de mi deseo de hablar sobre animes que me gustaban, y me causaba un poquito de irritación el no tener un video bien hecho sobre justamente mi anime favorito. Y creo que quedo bastante satisfecho con el resultado, porque es sobre uno de los momentos, o yo diría incluso, el momento que más mueve emociones dentro de mí desde que lo vi hace ya más de un año. La película ha sido una excelente excusa para sacarlo hasta ahora, mejor tarde que nunca, y espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí. Dejen un me gusta y un comentario, y nos vemos en el siguiente video. Adiós.